Si queremos editar, modificar o por alguna razón abrir un archivo que ya hemos guardado y que ya hemos creado de PowerPoint, podemos hacerlo yéndonos al programa o yéndonos a la carpeta en la que está guardado. Vamos a comenzar abriéndolo desde la carpeta. Para eso tenemos que buscar la carpeta en la que lo guardamos. Recuerden que nos vamos a ir al explorador de archivos. En el caso de ustedes, en sus equipos van a buscar el disco local D o el disco local E. Ustedes aquí deben de tener una carpeta con su nombre y dentro de esa carpeta deben de crear una carpeta que tenga el nombre del programa PowerPoint, y en esa carpeta van a guardar todos los archivos que vayan generando de PowerPoint. En mi caso yo no lo tengo en el disco local E. Recuerden que ustedes lo guardan en el D o en el E porque todos los archivos que se guardan en la computadora que ocupan ustedes en la escuela, que se guardan en el disco local C o en documentos, se borran automáticamente cuando el equipo se apaga. En el caso del disco local D, ese no tiene esa función, por tanto ahí sí se conserva la información. Eso en el caso de las computadoras que ocupan ustedes en la escuela. Cuando ustedes ocupen la computadora de su casa o del negocio donde estén ustedes trabajando, de preferencia creen la carpeta en la biblioteca de documentos. En este caso, como es mi computadora en la que estoy trabajando, yo tengo mis archivos en documentos. Dentro de documentos tengo una carpeta que se llama SIG y dentro de esta carpeta tengo la carpeta PowerPoint. Les recuerdo, ustedes van a tener su carpeta dentro del disco local D. Bien, entonces una vez que estamos en la carpeta en la que guardamos el archivo, solamente tenemos que darle doble clic para que lo podamos abrir. Y esperamos a que cargue. Recordemos que en la sesión anterior hicimos una presentación de instrumentos musicales. Recordemos que para inicializar o ejecutar la presentación de PowerPoint que hemos creado, tenemos que presionar en nuestro teclado la tecla de función F5. Y con esto se va a mostrar en toda la pantalla nuestra presentación. Para ir a la siguiente diapositiva, tenemos que presionar el botón izquierdo del mouse o la barra espaciadora o en las teclas de desplazamiento la tecla a la derecha o la tecla hacia abajo. Si nos queremos regresar a una diapositiva anterior, presionaremos la tecla de la izquierda o la tecla hacia arriba. Para salirnos de la presentación, vamos a presionar la tecla Escape. Recuerden que la tecla Escape es la que está en su teclado a la izquierda del teclado alfanumérico en la parte de arriba. Y con eso nos salimos de la presentación. Si nosotros queremos que la presentación se ejecute sola de manera automática, podemos agregar transiciones. Las transiciones son efectos que se agregan a las diapositivas y que se ejecutan al momento de pasar de una diapositiva a otra. Recordemos que una diapositiva es cada una de las pantallas que tenemos dentro de nuestra presentación. En el lado izquierdo podemos ver las diapositivas que tenemos o que hemos agregado dentro de esta presentación. En el caso de esta presentación, yo únicamente tengo 4 diapositivas. Para agregar las transiciones, nos vamos a ir en la parte de arriba, donde tenemos las pestañas, y vamos a seleccionar la pestaña Transiciones. Una vez que seleccione Transiciones, voy a ver que todo este segmento que está aquí me da diferentes tipos o estilos de transiciones a esta diapositiva. Es decir, que ese efecto se va a ejecutar al momento de entrar o de abrir la diapositiva que tengo seleccionada. En este caso es la diapositiva 1. Si yo doy clic en este botón, me va a abrir todas las transiciones disponibles. Y se encuentran organizadas en 3 grupos: sutil, llamativo y contenido dinámico.
Ustedes pueden seleccionar una transición distinta para cada diapositiva para que también puedan ver cómo se comportan estas transiciones y posteriormente pueden elegir las que más les gusten. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con cuadrado. Al momento que yo la selecciono, me muestra cuál es el efecto que realiza esta transición. Ahora voy a seleccionar la siguiente diapositiva. Ya estoy en transiciones y voy a seleccionar una transición diferente. Cuadrado y ventanas. Luego me voy a seleccionar otra, ya seleccioné cuadrado y ventana, girar, selecciono la siguiente diapositiva. Antes de continuar, quizás no lo alcancen a apreciar, pero ustedes en su equipo cuando estén trabajando van a notar que en el lado izquierdo, en el panel de vistas en miniaturas o el panel de navegación de diapositivas, como también se le conoce, abajo del número de la diapositiva aparece una estrellita. Esa estrella indica que la diapositiva tiene una transición. Por lo tanto, la diapositiva 1, la diapositiva 2 y la diapositiva 3 tienen esta estrellita. Y la diapositiva 4 no la tiene porque aún no le he agregado una transición. En esta parte donde tengo el puntero. Una vez que yo le agrego una transición, voy a notar que ya le aparece la estrella. Ahora, aún así, a pesar de que ya le agregué las transiciones, cuando yo la ejecuto, recuerden que es con F5, se ve o se activa la primera transición, pero ahí se queda detenida la presentación. Para ir a la siguiente tengo que hacer lo mismo, presionar una tecla en mi teclado, las que mencioné anteriormente, o el botón del mouse. Si yo quiero que se vayan solas, voy a seleccionar la primera diapositiva. Ya estoy en transiciones, tengo activada la pestaña transiciones. Y si vemos a la derecha, después de donde seleccionamos el estilo o el efecto de transición, tenemos el grupo de opciones de intervalos. La primera opción que tenemos de intervalo es la de sonido. Por defecto está configurada sin sonido. Si yo doy clic en el botón desplegable a la derecha de sin sonido, voy a ver que me aparece una lista de opciones. Ustedes en este momento no lo van a alcanzar a escuchar. Voy a acercar mis audífonos al micrófono a ver si se alcanza a escuchar el sonido de la transición, porque ahorita en este momento no tengo bocinas. Aplauso. A la siguiente también le voy a poner aplauso. Y voy a ejecutarlas para ver cómo se comportan. Espero que sí lo alcancen a escuchar. Me voy a la siguiente. En cuanto yo vaya a la siguiente, no sé cómo se voy a escuchar ya al final, porque lo único que hice fue acercar mis audífonos, a ver si no se oye nada más como aguacero. Pero bueno, tenemos otras opciones también de transiciones. Está campana, clic, empuje, explosión. Ustedes pueden checar las que hay y agregar las que más les parezcan adecuadas para la presentación que están haciendo. Ahora, hasta ahorita lo que he hecho es que a cada diapositiva le he agregado una transición y le he agregado un sonido. En duración me indica la duración que va a tener mi diapositiva, el efecto del sonido que le estoy aplicando. Y en la siguiente, avanzar a la diapositiva, por defecto está configurado en la opción al hacer clic con el mouse. Por eso las diapositivas no se van solas. Si yo quiero que la presentación se ejecute automáticamente
sin que yo tenga que mover ninguna tecla y ningún botón, entonces voy a desactivar esta opción y voy a seleccionar después de. Y voy a agregar aquí los segundos que yo quiero que tarde la diapositiva. Es decir, va a aparecer la diapositiva y va a permanecer fija el número de segundos que seleccioné y posteriormente va a cambiar a la siguiente diapositiva, a la siguiente pantalla. Y voy a hacer lo mismo con esto y con la siguiente diapositiva y con la siguiente diapositiva. Hay que desactivar la de arriba. Si se me olvida desactivar esta casilla y ya activé esta, no me va a afectar. De todas maneras, si están las dos activadas, se va a hacer la transición después del tiempo que yo agregué. Es decir, no me afecta si no la desactivo. Pero si esta está desactivada, entonces no va a haber una transición automática hasta que yo haga un clic o presione una tecla. Ejecuto nuevamente con F5. Y ahorita ya no estoy moviendo ningún botón. La presentación se está ejecutando de manera automática. Y una vez que termina la presentación, pues aparece una pantalla negra que dice fin de la presentación, haga clic para salir. Entonces yo voy a presionar Escape. Si vamos a utilizar intervalos de tiempo para nuestras diapositivas, es importante que antes sepamos qué tiempo vamos a requerir para cada diapositiva. Debemos recordar que las diapositivas son material de apoyo visual para exposiciones y o presentaciones. Por lo tanto, en cada diapositiva vamos a tener que hablar y explicar la información que está dentro de ese material. Y si nosotros ponemos poco tiempo en el intervalo, pues puede darse el caso de que todavía no terminemos de hablar sobre ese tema cuando ya estemos en la segunda o en la tercera diapositiva. Entonces, lo recomendable es que no le pongan avanzar después de. Es decir, que lo dejen al hacer clic con el mouse en el caso de que ustedes vayan a exponer. Claro que se vería mejor la presentación si es que se va ejecutando solo la diapositiva. Pero para ello entonces tendríamos que ensayar y ver qué tiempo vamos a utilizar en cada diapositiva y agregarlo en el intervalo, lo cual es un poco complicado. Entonces tienen que considerar ese detalle. Sin embargo, si es una presentación en la que ustedes no van a hablar, solamente va a ser vista por el auditorio o la van a publicar en alguna red social o se la van a mandar a alguien con algún mensaje, entonces pues sí tendrían que ponerlo automático. Pero ahí también tienen que considerar que si tiene letras deben de poner un tiempo adecuado para que la persona que está viendo la presentación tenga tiempo de leer el contenido. Si no, van a leer 2, 3 renglones e incluso palabras y no van a alcanzar a comprender todo el tema. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Ahorita únicamente hemos agregado el efecto de transición a la diapositiva, agregamos un efecto de sonido y le agregamos un intervalo de tiempo de transición a la siguiente diapositiva. Hay otras herramientas de animaciones que podemos utilizar para que tenga una mejor presentación mi diapositiva. Estas animaciones las podemos agregar a los objetos que se encuentran dentro de la diapositiva. Entonces recordemos, la transición es un efecto que se le agrega al momento de pasar de una diapositiva a otra. Y la animación es un efecto que se le agrega a los objetos que están dentro de las diapositivas. Es importante que vayamos agregando las animaciones en el orden en que queramos que aparezcan los objetos. Por ejemplo, si yo quiero que primero aparezca el GIF que tengo aquí, entonces primero le voy a agregar la animación al GIF. Pero si yo lo que quiero es que primero aparezcan las letras con el nombre de la presentación o del tema, entonces primero voy a seleccionar las letras y agregar la animación. Si ustedes alcanzaron a ver, tenemos la pestaña animaciones. Para agregar una animación
tenemos que seleccionar primero el objeto que vamos a animar y después nos vamos a la pestaña animaciones y también aquí en la esquina desplegamos el grupo de opciones de animación y también se encuentra organizado en categorías: entrada, énfasis, salida y trayectoria de animación. En trayectoria de animación nosotros podemos poner una trayectoria dentro de la diapositiva para que la siga el objeto. Ahorita vamos a trabajar únicamente con efectos de entrada. Desplazar y podemos ver que automáticamente se ejecuta esa animación. En este caso el objeto se desplazó de abajo hacia arriba. Voy al siguiente objeto, le pongo también desplazar y si ustedes alcanzan a ver, ahorita me aparece seleccionado o sombreado más bien sombreada la animación que tengo seleccionada, y al lado derecho me aparece un botón que dice opciones de efectos. Entonces ahorita está por defecto desde abajo, es decir que se va a desplazar desde abajo hacia arriba. Pero también puedo hacer, por ejemplo, que se desplace este que voy a agregar de la derecha a la izquierda, así. Entonces cuando yo ejecute mi animación, voy a ejecutar la presentación F5, se va a ver de esta manera. ¿Ven? Primero sube el texto y luego el siguiente. Ahora, aquí también en las animaciones tenemos opciones de intervalos. Por defecto está configurado hacer clic, pero como ya en la transición configuramos que fuera automáticamente, ya esa configuración también afecta a mis animaciones. En algunas otras versiones de Office no es así. En algunas otras versiones tenemos por fuerza que seleccionar también con la anterior si queremos que se muevan al mismo tiempo, o después del anterior si queremos que inmediatamente después de que se termine un efecto se ejecute el otro. Si no movemos nada por defecto, dice al hacer clic, sin embargo, por defecto se están ejecutando después del anterior. Sin embargo, yo puedo poner un intervalo. Una vez que apareció este, le puedo poner una duración de retraso. Vamos a ver qué pasa si le pongo este tiempo y ejecuto mi presentación. Entonces ese retraso es el tiempo que tarda en aparecer mi animación. Si yo le pongo también un retraso al otro texto, un poco más largo que el anterior, y ejecuto mi presentación, vemos que tarda un poquito más en aparecer. Ya no es tan rápido como al principio, que aparecía así de inmediato y desaparecía. Ahora, si alcanzamos a ver, el cambio de esta diapositiva a la otra fue muy rápido. Entonces, en transiciones tenemos 3 segundos. Vamos a ponerle 10 segundos y vamos a ejecutar la presentación otra vez. Y vemos que la segunda diapositiva tardó más en cambiar a la siguiente y estas nuevamente se siguen yendo rápido. Entonces a la primera también le pongo, voy a ponerle 5, F5, para que no sea tan tardado, y ya nos pasamos a la siguiente y esta también va a tener el retroceso de 10 segundos. Entonces ya vimos que podemos agregar transiciones, que podemos agregar animaciones
que en la pestaña de transiciones podemos agregar sonido y que en ambas pestañas, tanto en las transiciones como las animaciones, podemos agregar un intervalo de tiempo antes de la ejecución de la siguiente animación o de la siguiente transición. Y vamos a realizar este proceso con todos los objetos que tenemos en nuestra presentación. Ya ustedes van a ir viendo qué tiempo le van agregando y qué animaciones. En estas primeras prácticas, como necesitamos que sea algo más rápido a la hora de presentar el trabajo, porque si no nos vamos a llegar todo el día revisándolos, van a dejarlos con un intervalo máximo de 3 segundos. Tenemos también en la parte de abajo más efectos de entrada, donde nos va a aparecer una lista de opciones un poco más nutrida, pues para que podamos ponernos más creativos a la hora de personalizar nuestras presentaciones. Veamos qué hace el remolino. Ese es el remolino. Espiral hacia adentro. Boomerang. Rebote ya lo conocemos. Rótula. Centrifugado. Expandir. Barrer. Aparecer, perdón. Barrido. Barras aleatorias. Desplegar hacia arriba. Dividir. Entonces tenemos muchas opciones. Ya ustedes podrán elegir la que más les llame la atención. Hay diferentes formas para insertar una nueva diapositiva. Recordemos que desde la pestaña Inicio, en Nueva diapositiva, podemos seleccionar un formato de acuerdo a lo que nosotros vamos a agregar. De preferencia vamos a trabajar con documentos en blanco para que lo podamos personalizar a nuestro gusto y no nos sujetemos a un formato preestablecido. Cuando yo ya inserté una vez una diapositiva desde esta opción, desde Nueva diapositiva, y quiero insertar más diapositivas que sean iguales a la anterior, ya lo único que tengo que hacer es dar clic en la última diapositiva que tengo y presionar la tecla Enter, y automáticamente se va a generar una nueva diapositiva con las propiedades o las características de la que yo inserté anteriormente desde el grupo de opciones de diapositivas. En este caso, como seleccioné una diapositiva en blanco, pues me aparece esta diapositiva. Sin embargo, lo que vemos en el fondo es el tema que seleccionamos anteriormente. En este caso me va a aparecer siempre el tema que ya está seleccionado. En caso de que no me guste ninguno de los temas que existen ahí, o que yo quiera utilizar una imagen personalizada, primero obviamente tengo que descargar la imagen que voy a utilizar. Voy a ir aquí a imágenes y escribo lo que quiero buscar. Ya ustedes decidirán qué es lo que quieran. A mí se me ocurrió ahorita esto nada más. Por ejemplo, esta. Esperamos a que termine de cargar. Clic derecho. Guardar la imagen como. Recuerden que automáticamente se va a ir a la última carpeta en la que yo haya guardado.
En este caso se está yendo a mi carpeta de instrumentos musicales. Si yo quiero lo puedo guardar en mi carpeta de PowerPoint, por ejemplo. Y aquí le voy a poner fondo 1 y lo voy a guardar. Ahora bien, en PowerPoint ya hemos visto la pestaña de inicio, insertar y diseño, donde vimos cómo agregar un tema. En el extremo derecho, en la pestaña de diseño, tenemos el grupo de herramientas personalizar, donde yo puedo modificar el tamaño de la diapositiva. Por defecto está configurada como panorámica. También tenemos el estándar y tenemos el botón personalizar tamaño de diapositiva, que me va a abrir una ventana donde yo puedo seleccionar desde una lista de opciones. Por ejemplo, algunas personas utilizan PowerPoint para imprimir, es decir, imprimen su presentación como apoyo para fichas o qué sé yo. Entonces, si tu intención es imprimir el material que estás elaborando aquí, pues es recomendable seleccionar el tamaño de la hoja en la que quieres que se imprima. Bien, vamos a dejarlo como panorámica porque nosotros lo estamos utilizando para hacer una presentación en un proyector. Del lado derecho de tamaño de diapositiva tenemos dar formato al fondo, que me va a permitir personalizar el fondo de mi diapositiva. En el panel que se abre a la derecha, cuando yo selecciono dar formato al fondo, tengo la primera opción, que es relleno, y me abre o me muestra todas estas herramientas para configurar el relleno de mi diapositiva. La siguiente es efectos y luego imagen. Vamos a trabajar con la primera, que es relleno, y podemos elegir un relleno sólido. Si ustedes se dan cuenta, estamos cambiando el color, pero el diseño es el mismo porque como ya agregamos anteriormente un tema, pues se sigue manejando el mismo tema, lo único que cambia es el color. Otro detalle es que podemos apreciar que solamente está cambiando el color de la diapositiva que tengo seleccionada, las demás siguen igual. Entonces puede darse el caso de que a mí me guste el tema que tengo seleccionado, pero que no me guste el color que tiene. Voy a ir a la primera diapositiva, relleno sólido, y le pongo un color distinto. Y puedo ver que solamente cambia la diapositiva que yo tenga seleccionada acá en mi panel de navegación de diapositivas. Casi me deja ciego este color. Bien, entonces ya vimos que podemos personalizar el tema de nuestra diapositiva, el tema que ya tenemos seleccionado. Si yo elijo un color y este color lo quiero para todas mis diapositivas, entonces en la parte de abajo le voy a dar clic donde dice aplicar a todas, y de esta manera ya se va a agregar el mismo color para todas las diapositivas que tengo seleccionadas. Entonces tengo la opción de agregarle un color diferente, un diseño diferente a cada diapositiva, o aplicárselo a todas las que tenga seleccionadas. Otra opción de relleno, me voy a brincar la del degradado. El degradado pues me va a permitir utilizar diferentes colores o escalas de un color en degradado. Con imagen o textura, por defecto está seleccionada esta textura. Y si yo doy clic donde dice fuente de imagen, insertar, me va a abrir esta ventana
Esto va a depender también de la versión que tengamos de Office instalada. Puede ser el caso de que no sea de esta manera la ventana, pero lo que sí me va a abrir va a ser una opción para abrir mi explorador de archivos. En este caso me da tres opciones: desde iconos, imágenes en línea o desde un archivo. Vamos a seleccionar desde un archivo o un archivo de este equipo y nos vamos a ir a la biblioteca en la que tenemos la imagen que vamos a utilizar. Yo la tengo en mi carpeta de PowerPoint, la selecciono y le doy clic en insertar. Y de esta manera ya está en mi imagen en mi diapositiva. Entonces podemos ver que tenemos la posibilidad de utilizar una imagen distinta para cada diapositiva, o también tenemos la opción de aplicar una imagen a todas nuestras diapositivas. No necesariamente nos tenemos que sujetar a los temas. Si yo selecciono nuevamente esta, lo que estoy haciendo es quitar el tema que ya estaba configurado. ¿Para qué? Porque tal vez yo quiero la pura imagen, pero sin tema, para que se vea mi imagen de manera original y ya no se ven los detalles que tenía de los dibujitos de fondo del tema anterior. Obviamente esta imagen no me sirve porque mi texto no se va a ver. Si voy a utilizar una imagen oscura, necesito personalizar mi texto con un color que sea legible. Por ejemplo, puede ser un color amarillo. El negro siempre resalta sobre el amarillo. O en su defecto puedo dejar el texto en negro y podría ponerle marcatexto. O también, si me voy a formato, puedo agregar un color en las opciones de estilos de forma, agregar un color de relleno a mi cuadro de texto. Claro que esto va a impedir que se aprecie totalmente la imagen de fondo que utilicé para mi diapositiva. Ya ustedes van a evaluar. Quizás lo más recomendable sea poner un color de texto que se pueda leer sin que interfiera el fondo. Entonces ya vimos que podemos agregar transiciones, que son los efectos de una diapositiva a otra, animaciones, que son efectos de entrada y de salida o de énfasis, de manera general movimientos que se le pueden agregar a los objetos que están dentro de una diapositiva, y también tenemos las posibilidades de diseño, además de agregar temas, de agregar un color de relleno sólido o una imagen de fondo, ya sea a una sola diapositiva a la que tengamos seleccionada, o tenemos la posibilidad de aplicarla a todas las diapositivas seleccionadas.